Hola, buenas, ¿cómo están? A todas y a todos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias a la Universidad de los Andes por permitir semejante espacio tan agradable, tan rico, tan vivo. Pues es difícil que no sea así en una universidad con tantas personas jóvenes, pero de verdad, gracias por acoger una iniciativa de edición pública, como es la revista Gaceta y el sello editorial Mi Casa, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Estamos aquí sentados, Alejandra Soriano, gerente de literatura de IDARTES, Daniel Montoya, quien dirige la revista Gaceta, María Lucía Ovalle, quien es editora del sello editorial Mi Casa, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y yo mismo, Sergio Zapata, que coordino ese mismo sello. Creo que lo primero que hay que decir es que es una conversación bastante endogámica, eh, pero bueno, creo que está muy bien poder hablar de nuestro quehacer y tal vez tratar de generar un eco en una conversación que para nosotros es importante. Ya habíamos conversado en la Feria del Libro pasada, con una asistencia muy nutrida de público. Y bueno, aquí estamos hoy. La edición pública. Yo quisiera que comenzaran contándonos de los proyectos que están liderando en este momento. En qué está el distrito? Alejandra, cuéntanos. Buenos días, sí. Bueno, desde IDARTES tenemos una línea de gestión del conocimiento que tiene todas las publicaciones que se hacen desde la entidad, pero IDARTES particularmente tiene un programa que empezó incluso antes del mismo instituto, hace 21 años, que se llama Libro al Viento, que seguramente ustedes conocen. Es un programa de fomento de la lectura que empezó en el 2004 con el propósito de, de fomentar la lectura en diferentes espacios, en lo que llamamos espacios no convencionales, como el transporte público. De hecho, ahí surgió con una alianza con Transmilenio. Eh, y desde entonces hasta ahora tiene una colección de 182 títulos, de los cuales actualmente de cada uno publicamos 20.000 ejemplares, es decir, más o menos 140.000 ejemplares al año imprimimos y distribuimos entre 160.000 y 180.000. Es lo que está circulando en la ciudad. Así que, ¿en dónde está IDARTES con este programa que lleva ya una trayectoria importante? Pues pensando en qué están leyendo, qué se está leyendo en Bogotá hoy, cómo respondemos a esos intereses lectores y sobre todo cómo fomentamos el espíritu de circulación de este programa, que si ustedes recuerdan, cuando se los entregan, les dicen, eh, léelo y déjalo volar, porque no es para que los coleccionemos, aunque ha pasado, y no pasa nada con que, digamos que esa es una de las prácticas de apropiación del programa, eh, pero sobre todo esperamos que la gente los comparta porque digamos, el libro desde este programa se entiende como un bien público que está hecho para que circule y para que sobre todo los contenidos que tienen pues se puedan difundir. Entonces, el programa se mantiene, estamos haciendo unas alianzas importantes para fomentar, ampliar los tirajes y que pueda circular en otros lugares del país. El año pasado en Cali, este año vamos a circular en Medellín, vamos a hacer un lanzamiento en la Fiesta del Libro de Medellín, hacemos alianzas todos los años con el país invitado de honor en la Filbo y estamos implementando una estrategia de circulación de la que de hecho los Andes es aliada nuestra, que son los puntos autónomos de distribución del libro al viento, que funcionan como unos buzones donde las personas pueden dejar los libros y retirarlos. En eso estamos. Y pues fortaleciendo nuestras estrategias de mediación, porque por supuesto, digamos que después de los libros hay que pensar sobre todo en quiénes son esas comunidades de lectores que rodean a esos libros. Antes de que continúes, Daniel, Alejandra ha puesto algunas cifras sobre la mesa, 20.000 20.000 unidades por título, digamos, 188, 82. 182 títulos. Si puedes contarnos también un poquito de cifras del proyecto que llevas.
¿Está prendido ya? Sí. Bueno, pues como dijo Sergio, yo dirijo la revista Gaceta del Ministerio de las Culturas. Gaceta la dirijo en esta tercera etapa que surgió de nuevo el año pasado en la Feria del Libro de Bogotá del 2024. Presentamos el primer número de esta tercera etapa que fue Selva. Desde entonces hemos publicado 6 números más y la próxima semana sale un octavo número. Llevamos Selva, Televisión, Oro, Agua, Frontera, Alimentos, Sexo, y el siguiente va a ser Información, que lo presentaremos de hecho también en la fiesta del libro en Medellín. Estaremos, allá será el lanzamiento, allá estaremos circulando con ella, pero a mí me parece importante recoger lo que fue Gaceta antes de esta tercera etapa. Gaceta fue una revista que se creó en 1976. Una revista fundada entonces por el Instituto Colombiano de Cultura que dirigía Gloria Sea, y el primer artífice de la primera Gaceta era el poeta Juan Gustavo Cobo Borda. Me parece importante porque creo que como Libro al Viento hace parte de una serie de políticas públicas que no tienen una resolución o que no tienen una especie de algo, esto que le encanta decir a los burócratas, algo que lo ate, porque no lo tiene, tiene voluntad política, tiene una voluntad política cultural, y por eso, bueno, a pesar de que el destino del Libro al Viento ha sido eh, más exitoso en cuanto a permanencia, pues Gaceta la han cerrado 2 veces. Hubo una etapa entre el 76 y el 84, luego hubo 5 años que no se editó, en el 89 la vuelve a editar Guillermo González. Luego pasa por unos momentos súper erráticos, en los que hubo un consejo editorial, se acaba Colcultura, empieza el Ministerio de Cultura, se mantiene esto hasta el 2001, cuando sale la última revista Gaceta, curada por, ay, ya no me acuerdo quién fue que la curó, da igual. Y después de 23 años, pues no se editó. La traemos de vuelta el año pasado, y creo que somos todos muy conscientes de que puede que eventualmente hablemos de una cuarta etapa de la revista Gaceta o una quinta etapa de la revista Gaceta, porque son proyectos, o por lo menos Gaceta en particular, es un proyecto que no es necesariamente cómodo, es la consolidación de un proyecto como medio público de periodismo y crítica cultural que habla de ciertas cosas, temas, problemas, opiniones, voluntades que no necesariamente están alineadas con la divulgación del Estado, sino más pensado precisamente desde la propuesta pública, de una discusión pública y de qué se necesita para poder deliberar. Desde ese lugar se han impreso 7 números, como les decía, el octavo sale la próxima semana. Cada revista tiene un tiraje de entre 8.000 y 10.000 ejemplares, que se distribuye a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas Itinerantes y Rurales, que son más de 1.500, y a través de la Red de Librerías Independientes, ferias del libro regionales y nacionales, y hoy en Libera. Eso es un poco el contexto de Gaceta. Vale, gracias. María Lucía, cuéntanos un poquito de en qué está mi casa. Hola, buenos días. Bueno, desde el sello editorial Mi Casa, acá pueden encontrar algunas de las publicaciones que hacemos. Hacemos publicaciones que tienen que ver principalmente con algunos ejes temáticos como la memoria, el patrimonio, los saberes tradicionales de los distintos lugares del país. Desde el sello, pues trabajamos con distintos equipos y grupos del ministerio que durante el año llevan adelante procesos de investigación, de gestión del conocimiento, trabajo colaborativo de co-creación con distintas comunidades de distintos lugares del país, y desde ahí surgen todos los materiales a partir de los cuales trabajamos las publicaciones que hacemos. Entonces, por ejemplo, pues aquí pueden encontrar bueno, creo que no nos queda ya, pero hay una colección, por ejemplo, que se llama Mapa de Sabedores, que es una colección que se interesa por rescatar los saberes de distintas personas mayores que han preservado y han conservado saberes de distintos lugares del país, y esto con el propósito también de
de preservarlos y de acercar esa conversación a distintos lugares y entre distintas personas. Y bueno, también intentamos que en esas publicaciones haya distintos recursos, no únicamente el texto, sino, no sé, usar los QRs, porque pues estos saberes se transmiten desde la oralidad, por ejemplo. Entonces, la idea es poner en circulación esos saberes a través de pues el libro, pero de formas que mantengan vivos esos saberes. Hay otra colección, por ejemplo, que es Otras Colombias Posibles, que trabajamos en colaboración con el Archivo General de la Nación, y la idea de esta colección es contar otras historias del país, de distintas regiones del país, y otros discursos que tal vez han estado como a los márgenes de esa historia en mayúscula oficial. Y la idea con esta colección, por ejemplo, es poder acercar esas otras historias de Colombia a las escuelas y los colegios y a los docentes. Entonces es un trabajo como muy articulado, no solo desde un criterio, digamos, del sello editorial, sino desde una cantidad de discusiones y procesos que vienen del ministerio y de otras organizaciones y entidades adscritas al ministerio. Pues trabajamos también no solo libros, sino revistas. Hay una revista que rescata y bueno, y pone en circulación temas de economía popular de distintos lugares del país también. Tenemos una serie de cuadernos que se llama Imaginar el futuro desde el sur, y esto también me parece pues muy valioso porque propone conversaciones, es decir, se hacen unos foros con distintos invitados y se recuperan estas conversaciones y estas reflexiones en un cuadernillo, pues que también es como un objeto que circula muy fácilmente, un poco en el propósito de mantener viva esa conversación que consideramos las personas que van participando en estos foros, pues que es importante mantener viva y que genere preguntas. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama de lo que estamos trabajando en este momento desde el sello. ¿De qué tirajes estamos hablando? Imaginar el futuro desde el sur. Bueno, en este momento tenemos 4 números y estos han sido de 1000 ejemplares por número. Mapa de Sabedores y Otras Colombias Posibles sí ha tenido tirajes mayores de 1000, 2000 ejemplares por título. Y bueno, una de los retos que tenemos en este momento y que supongo que lo conversaremos más adelante, tiene que ver precisamente con lo que también han dicho Alejandra y Daniel, que es la circulación y poner en los lugares estas publicaciones para que efectivamente la gente se encuentre con ellas, que es como el gran propósito y que constantemente es un reto, primero pues por cuestiones muy de logística, digamos, como de hacer llegar las publicaciones no solo a las bibliotecas, sino a otros lugares distintos de lectura y de encuentro con los libros y las publicaciones, pero también un reto en términos de pensar alternativas a esa distribución y pues que las publicaciones no queden circulando en los mismos espacios en donde ya han circulado antes. Sí, yo diría que esta es una conversación que tiene muchas posibilidades de abordaje. Creo que también pasa por lo emocional. ¿Cómo te sientes hoy y de qué quieres hablar en torno a la edición estatal y a la edición pública? ¿Qué entendemos por edición estatal? Yo creo que obligatoriamente habría que preguntarnos por qué es el Estado y en qué estado está o en qué estado se encuentra el Estado colombiano hoy y cómo refleja la edición pública ese Estado, el Estado del Estado. Sí, el Estado local o desde lo local, lo público desde lo local en una ciudad como Bogotá, lo público a nivel nacional, aunque el Estado colombiano opera desde Bogotá, entonces ahí hay una... Entonces, bueno, dependiendo del nivel de optimismo, de pesimismo con el que uno se encuentre, uno podría acercarse a estos temas. Yo quisiera preguntarles cómo ven el Estado hoy y desde su quehacer editorial, cómo sienten que refleja esos productos y ese trabajo el Estado del Estado.
Yo creo que estos proyectos siempre, por supuesto, reflejan unas vocaciones del Estado, pero como decía Daniel, también presentan grietas y también presentan alternativas y creo que eso es importante, porque digamos que creo que en las curadurías, en los comités editoriales nos permitimos discusiones, digo en plural porque digamos que imagino que también pasa por ahí, eh, pues en las que nos estamos preguntando qué queremos comunicar, ¿sí? Como qué tipo de lector le estamos hablando, cómo estamos llegando a esos lectores. De verdad vamos a lograr que este libro se lea y cómo lo vamos a llenar de claves y herramientas para que sean leídos. Entonces, yo creo que si algo refleja por lo menos el libro al viento, y creo que en general las publicaciones que yo veo que se hacen desde el servicio público es un espacio que han ganado los editores con muchísimo esfuerzo y un espacio que yo no diría que es absolutamente independiente porque pues digamos que está enmarcado en unas políticas públicas, pero que sí responde al trabajo de las políticas y a la sostenibilidad de las políticas públicas culturales en el tiempo que nos han permitido entender que las publicaciones no tienen por qué ser panfletos y que se pueden permitir la independencia y que la lectura debe ser un ejercicio desde el cual las personas puedan ejercer sus derechos y en esa medida se puede construir una sociedad más democrática. Entonces, digamos, nosotros no tenemos contenidos que no se puedan publicar. En Libro al Viento tenemos discusiones y muy complejas sobre qué publicar y qué no. Entonces nos encontramos, voy a traer un ejemplo, en los festivales al parque, hemos hecho una apuesta en los últimos 2 años por estar en todos. Nos encontramos mucho a la gente que nos dice yo quiero lecturas para el ser. Y entonces les preguntamos, pero ¿a qué se refiere con eso? No, pues yo quiero leer para ser mejor persona. Y digamos que pues ahí el referente inmediato que tienen las personas es la autoayuda. Llevamos esa conversación al comité editorial y en vez de excluirla de lo que deberíamos estar considerando, pues nos ponemos a pensar qué podríamos hacer, no, pues publiquemos algo de filosofía, hagamos mediaciones que acerquen a las personas a entender cómo la literatura puede dialogar con su vida, de qué manera la imaginación es necesaria para resolver problemas en la cotidianidad que nos ayudan a ser mejores como colectivos o como individuos. Entonces, lo que yo veo es el resultado de un trabajo colectivo, con brechas, con altibajos de todos estos proyectos, pero que nos hemos ganado para poder publicar lo que hoy publicamos desde una perspectiva crítica, no sin, digamos, no, tampoco voy a decir que todo es perfecto, pero sí digamos que creo que en términos de los contenidos veo una edición pública robusta, ¿no? Y unos contenidos que dan ganas de leer y que dan ganas de construir conversaciones alrededor de lo que están planteando. Pues en el caso de Gaceta, creo que es una conversación compleja hablar del estado, porque no sé si te refieres como al estado de ánimo del Estado. Pero Gaceta propone necesariamente conversaciones que son complejas y difíciles para un Estado proponer necesariamente. Y yo creo que así como Gaceta enfrenta muchas veces algunas presiones del estado de ánimo del Estado, también ha sido este periodo y este estado el que ha permitido que algo así exista una vez más. Yo no creo que Gaceta hable de actualidad. Justo esta semana tuvimos que hacer un reporte trimestral de en qué va Gaceta y cómo van sus crecimientos, y en fin. Y ahí nos dimos cuenta, o yo me doy cuenta con mucha alegría, porque no es normal que una página web tenga un tiempo de lectura tan alto. Los textos en Gaceta tienen, casi todas las páginas están por encima de los 2 minutos y medio, 3 minutos, lo cual habla de que la gente pues entra y se queda. Y se proponen textos que son extensos, no son textos cortos, y las crónicas a lo mejor vienen crónicas de 4.000 palabras, que es algo que para cualquiera que consuma medios hoy es
eso no te da uniendo toda la primera página del Tiempo Hoy, no te suma 4.000 palabras. Entonces, es realmente una apuesta que se ha hecho y hemos llegado a los 21.000 lectores en el último trimestre. Entonces, yo sí creo que hay una apuesta de crecimiento allí, clara, decidida. No creo que nadie se meta a Gaceta a ver qué está pasando, porque no te vas a enterar de qué está pasando, pero sí vas a encontrar una propuesta de lectura sobre el presente desde diferentes autores que se acercan por la música, por el arte, por el cine, desde la crítica cultural a una crítica de nuestra política o de nuestra cultura política. Y yo creo que ahí hay una apuesta que es muy valiosa, sabiendo que constantemente nos estamos metiendo con lo que son muchos aliados del Estado o con el propio Estado. Pongo ejemplos muy sencillos, variados de lo que ha pasado y de lo que también genera tensiones naturales dentro del Estado. El primer número que sacamos, me acuerdo perfectamente, tiene toda una crónica sobre la Casa Arana, es un número dedicado a la selva, y había una denuncia, la Casa Arana se está cayendo, ¿y de quién es la culpa de que se esté cayendo? Pues del Ministerio de Cultura. Y eso genera necesariamente tensiones porque al final Gaceta es un medio del Ministerio de Cultura. Toda la crónica es realmente una crítica a que pues, el Ministerio no está haciendo nada con la Casa Arana. En Oro fue lo mismo, sacamos una crónica que era una reconstrucción de lo que se está haciendo con la colección Quimbaya, que era una de las grandes apuestas de la anterior administración. Se la encargamos a Andrea Aldana, una periodista que está viviendo en España, y era la gran crítica de, muy bien, se están pidiendo, pero todos estos pasos no se han hecho. ¿Por qué? Y eso genera tensiones naturales dentro del propio quehacer en el ministerio, porque, como digo, al final es una revista en su 90% financiada por el ministerio, o con aliados como la columna de Lucas Ospina de Cine Colombia contra el cine en Colombia, que la publicamos hace 15, 20 días. Hoy salió una crítica de Santiago Rodas, que es, mandamos a un poeta a ver un poeta y no le gustó ni cinco la película. Entonces, ahí se generan una serie de tensiones porque al final son cosas que también el ministerio está promoviendo. ¿Son válidas? No, yo creo que habla también de una madurez del Estado o de un Estado capaz de ser reflexivo y crítico con sus propias realidades, con sus propias políticas, con sus propias propuestas de presente, con sus propias propuestas para imaginar un futuro y traer o invitar a un montón de personas a que nos ayuden a pensar o imaginar esto. Hace parte de esa curaduría editorial, de esos encuentros en un consejo, de esas discusiones, de esas propias tensiones que puedan existir con el poder, para poder efectivamente generar futuros posibles y generar nuevas informaciones o nuevas formas de acceder a la información. El otro día, yo no tenía ni idea que eso existía, pero supe que ahora hay toda una cosa en redes que es el slow content, que es la gente que está buscando contenidos para quedarse quieto. Pues supongo que Gaceta responde a eso, es decir, y los tiempos de lectura lo demuestran. Al principio, cuando sacamos Gaceta, nos decían que era una locura porque ¿quién se iba a leer una crónica de 4.000 palabras en Internet y que eso no tenía ningún sentido y que había que hacer contenidos dinámicos y sacar 3, 4, 5 artículos al día? Un anacronismo, dijo Lucas. Un anacronismo, sí. Y en verdad, pues se ha demostrado que funciona. Pues si ahora se hacen retiros para que la gente lea libros, pues ¿por qué no invitar a que la gente se quede leyendo una crónica una vez al día, por lo menos? Yo, bueno, de acuerdo con lo que han dicho y pues para agregar algo, creo que en este momento, viendo estos trabajos que hacemos desde el Estado, creo que hay una apuesta, bueno, que indudablemente, al menos desde mi opinión, pone sobre la mesa una pluralidad de voces, es decir, no veo en este momento desde la edición pública a un Estado queriendo hablar desde su lugar, o bueno, tal vez ese lugar sea esto que decía anteriormente, de trabajar con las personas, con las comunidades, como de hacer ejercicios de co-creación que fortalecen esas identidades colectivas que de alguna forma incluso legitiman
procesos sociales, procesos de memoria, procesos locales, colectivos, y ahí en ese trabajo conjunto, porque digamos que lo que decía Alejandra, no estamos llevando adelante publicaciones panfletarias, digamos, no como que estén bajando línea de algo, sino que están contando procesos que son importantes para la gente y los están contando desde esa experiencia de las personas en sus territorios. Y ahí me parece que hay algo muy interesante, y es que entonces, esto también lo habíamos conversado en algún momento, y es que entonces ese Estado pasa a ser no solo el Estado con mayúsculas, sino el Estado que está constituido por la ciudadanía y por lo que la ciudadanía está pensando, se está preguntando, está viviendo y está queriendo contar, y de esa forma entonces preservar y de alguna manera hacer como patrimonio de su misma experiencia, su misma memoria, su misma historia. Y eso a mí me parece muy valioso que podamos hacerlo, es decir, que con los recursos del Estado eso pueda hacerse un libro, una revista, y pueda circular con esta capacidad que tiene el Estado de hacer circular esas publicaciones. Entonces sí creo que desde ese lugar a mí me parece que se logra con mucho esfuerzo y con muchas conversaciones, y indudablemente, pero se logra hacer un trabajo un poco más crítico y menos fácil y de alguna manera menos mediocre, pienso yo, porque no es fácil y es un esfuerzo el que hay que hacer para decir, ok, esto, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se publica? Esto viene de un proceso que no se puede perder, es decir, si esto se trabajó con un equipo, con un grupo de mujeres en cierta localidad, por ejemplo, luego el resultado tiene que ser coherente con ese proceso del que resultaron esas ideas, y me parece que ahí hay todo un esfuerzo que pues es de reconocer en este trabajo que hacemos. Gracias. Bueno, tengo dos caminos posibles. Uno es hablar un poco acerca de la historia de la edición pública en el país, no en plan académico, historicista, sino un poco para tratar de rastrear cuáles han sido las intenciones del Estado o cuáles han sido las motivaciones. En este libro, que lo pueden encontrar acá en Utadeo, que tiene una serie de libros sobre edición en Colombia, ahí encontraba sobre la gran biblioteca impulsada por Daniel Samper Ortega a principios del siglo XX, encontraba una nota del autor que es del autor de ese texto, que es Miguel Ángel Pineda Cupa, donde decía que la selección Samper Ortega surge principalmente como una iniciativa particular o personal de su compilador para constituir una empresa que le ayudara económicamente. Esto me sorprendió mucho porque no conocía esa parte de la historia. Digamos que con lo que normalmente asocia a Daniel Samper Ortega, es con la fundación, construcción, diseño, edificación de la Biblioteca Nacional, toda esta gran empresa de las bibliotecas, de la colección de libros, que eran más de 100 títulos, pero me sorprende ver que nace como una iniciativa personal. Creo que no se puede desligar al Estado de las personas, y ahí estoy con lo que acabas de decir. Finalmente el Estado somos todos, ¿no? Se supone. El Estado soy yo, o el Estado somos todas, pero ¿cómo nos apropiamos de eso? Hacia donde quiero dirigirme, y para hacer una pregunta concreta, es finalmente cuáles son las motivaciones actuales de todas estas iniciativas, si es que pudiéramos rastrearlas. Y atándolo a algo más general, finalmente, esto, ¿dónde circula? Hay unos espacios claros de circulación, pero ¿para quién estamos haciendo esto? Sería como una pregunta que me hago para divagar un poquito. Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿para quién estamos haciendo esto? Nosotros, al principio de esta administración en Bogotá,
recogimos la cifra de cuántos libros de Libro al Viento están en circulación en Bogotá, pensando en que deberían estar en circulación, son más de 5 millones de libros. Eso yo no dejo de decirlo porque es importante, significaría que el programa podría ya ser sostenible si hoy no pudiéramos imprimir más. Es decir, si las personas realmente compartieran esos libros y cada libro representara 3 lectores, por lo menos ahí tendríamos 15 millones de personas que están leyendo. Eso no, digamos que esa es una fantasía, pero varias preguntas alrededor de en qué estamos actualmente y que se ven reflejadas en el desarrollo de un proyecto como este con 21 años ininterrumpidos de historia. Primero, ¿qué pasa con el diseño? Entonces, en el 2021 se rediseña editorialmente Libro al Viento. En este momento nosotros estamos también actualizando algunas cosas del diseño, colofón, estamos invitando a nuevos prologadores que nos den pistas de lecturas mucho más claras, más sencillas para la gente, o sea, que le hablen directamente a la gente, no del valor necesariamente exclusivamente, más bien del valor literario del texto, sino que le digan por dónde entrarle al texto, porque nos hemos dado cuenta que eso a veces hace falta y que intimida un montón, como yo cuál libro escojo si no he leído a ninguno de estos autores, por ejemplo, y ya voy para allá. Yo tengo una pregunta muy importante sobre el uso del papel y la cantidad de impresión. Digamos, es algo que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa en tiempos de calentamiento global, en tiempos de cambio climático y en tiempos de escasez de recursos en general en el mundo. Y en esa medida, por ejemplo, nos estamos planteando hacer crecer el libro 1 centímetro más para aprovechar el pliego completo. Eso es tan pequeño como importante, porque significa que los que tienen los libros de este tamaño ahora van a tener uno que creció 1 centímetro y no crece porque sí, crece porque tenemos que responder a los tiempos en los que estamos. Entonces, con esto que quiero decir, que creo que estos programas no pueden ser estáticos, que están vivos, que tienen que hacerse preguntas, que tienen que incomodarse incluso a ver si vamos a permitirnos hacer cosas que no se debían hacer. Tenemos una serie que se llama Bogotá Contada y por primera vez vamos a tener un Bogotá-Medellín Contadas, por ejemplo. Y a la hora de escoger los autores que estaban allí, nos preguntábamos si todos los autores debían ser de Bogotá y de Medellín o vivir ahí. Pues decíamos, ya nadie es de la ciudad de donde es exclusivamente, entonces también vinculamos autores que incluso están llegando a Bogotá, pero que tienen una mirada de la ciudad. Y esto todo, digamos, en pro de esto que digo, y es estos programas están vivos y están llamados a actualizarse constantemente. ¿A quién le estamos hablando? ¿Con quién nos estamos encontrando? A mí me encanta el público de los festivales al parque, o sea, es de mis favoritos. Me encantan los públicos de las bibliotecas y de las librerías, pero es que ese público ya es un público cautivo. Mientras que los públicos de los festivales son públicos muy distintos que van por una oferta diferente y que de repente se encuentran con un libro. Y hay uno particularmente que me gusta y es Hip Hop al Parque, porque ahí nos encontramos con una cantidad de creadores cuyo insumo principal es la palabra. No son MCs, son raperos, que cantan en los buses, y entonces hace 2 años hicimos la apuesta por ir por primera vez y hubo mucho escepticismo y fuimos. Y este fue el 2º año y pasó algo muy lindo del año anterior a este, y es que nos encontramos con un montón de chicos que me decían, yo leí el que me dio el año pasado, de Luis Tejada, por ejemplo, este año, ¿qué me da para leer? Yo lo cambié, yo le juro que yo se lo di a alguien. Entonces fue como, listo, y pues los ponemos a improvisar y nos subimos después a una tarima e hicimos un ejercicio de improvisación con palabras de los libros, y es eso, es como crear una comunidad alrededor de esto que publicamos y de esto que pasa acá. Hicimos ejercicios de mediación, de sentarnos a leer la primera página. Entonces le estamos hablando de una ciudad muy diversa, pero sí creo que el dispositivo solo, el libro solo, no necesariamente funciona.
Sí tiene muchos elementos que pueden hacer que funcione solo, pero yo creo que hoy la mediación, como en tantas experiencias, o sea, estamos necesitando el encuentro con el otro, que nos cuente qué leyó, por qué lo debería leer, qué me está pasando y esto en un sentido muy amplio, no solo en hip hop, digo, en todos como personas de pronto necesitamos desconectarnos para volver a encontrarnos con los demás y esto lo está permitiendo. Entonces yo creo que nos estamos encontrando con personas que están encontrando en estos materiales una forma de hablar con los amigos, de leerle a sus hijos en voz alta, de encontrar inspiración para lo que hacen y con eso es con lo que nos hemos quedado y con lo que nos hemos encontrado. Yo siento que en el caso de Gaceta hay tal vez dos dimensiones, una muy virtual y otra más con la impresa. Igual Gaceta creo que hay algo que le ha favorecido su llegada a esta tercera etapa y es pues el práctico exterminio de las revistas culturales en el país. Entonces Arcadia desaparece y además se cepillan casi todo el archivo. Shock desaparece y no es que se cepillen casi todo el archivo, es que no hay nada, no encuentras absolutamente nada de lo que había sacado Shock. Cierran la HJCK, entonces estamos hablando del mismo grupo que te dice que no hay plata ni para la HJCK ni para Shock, pero montan un edificio de 30 millones de dólares en la séptima con 106 y te dicen que es un proceso comunitario con Santana. Entonces es muy fuerte y es muy difícil y yo sí creo que hay que ser muy crítico con eso, porque eso es lo que permite también que Gaceta exista. O sea, Gaceta llega a cumplir un vacío en el escenario del periodismo y la crítica cultural. El magazine cultural que fue El Espectador, pues hoy en día es una separata de una o dos páginas de periódico. Eh, el Tiempo todavía tiene el suplemento de letras, que sale en el Dominical, que está muy bien, que es trabajado, que es curado, pero que responde también a una serie de dinámicas empresariales propias del mercado natural de lo que se tiene. Y está muy bien que el Estado sea capaz de proponer algo que no tenga que entrar en una dinámica comercial, porque como es público, pues no necesita que lo esté financiando ni Cine Colombia, ni que lo esté financiando ningún grupo de valor. Y ahí hay algo importante y yo creo que, prometo que voy a algún lado con lo del público, yo creo que es algo que le ha permitido a Gaceta llegar y ocupar un espacio. Hablo de dos dimensiones porque está la edición web y está la edición impresa. Creo que la edición web responde a dinámicas más cercanas al día a día, como lo que es publicar hoy una crítica como la de Santiago Rodas, de haber mandado un poeta a ver un poeta, y la edición impresa intenta hablar del presente como una noción un poco más amplia de lo que nos está pasando. Ahí creo que hay unos públicos que para mí ha sido muy emocionante verlos. Está el público de ferias, está el público de las librerías, que la verdad creo que es muy bello ver que el Estado o lo público llegue a las librerías, que a las librerías ya no llega nada público. Es decir, tú vas a una librería y la mesa de novedades está copada de Penguin y Planeta y luego en una esquina están las editoriales independientes. Y que hay algo de ese territorio que es la mesa de novedades se lo robe un proyecto público nuestro, habla muy bien de lo que se está proponiendo y es una entrada pues por la derecha a un espacio que normalmente le pertenece a un grupo o a los grupos privados. Y desde ese lugar yo creo que Gaceta es una propuesta de, pues, de pensamiento y de crítica que se le entregó a las editoriales desde hace 20, 30 años. Y es pues lo que tenemos de crítica, lo que tenemos de propuestas de pensamiento sobre presente, es lo que nos ofrece Debate y la editorial de crítica de Planeta y lo que nos ofrece Taurus y algunas cosas de editoriales independientes y lo que llega más o menos del Fondo de Cultura Económica, pero que llegue algo público y de distribución pública, gratuita, pues sí cambia un poco la dinámica de esa mesa de novedades en las librerías. Yo creo que hay un espacio conquistado por la revista que a mí personalmente me gusta, me encanta verla ahí, me encanta verla circular en estos espacios donde ya no llegaba nada público. Y creo que es algo ganado, llega a 78 librerías en 20
pico municipios. Es una barbaridad para lo público hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años el Estado o la nación como tal, pues realmente no enviaba más allá que material divulgativo. Y eso yo sí creo que es penoso que un Estado no sea capaz de proponer algo diferente a sus propios panfletos de políticas públicas. Entonces, desde ese lugar y que esto llegue a estos espacios, pues yo creo que es de lo más valioso. Luego está lo web y lo digital, que responde a otras velocidades, donde creo que es precisamente donde más se nota esa urgencia por espacios de periodismo y crítica cultural ante la desaparición absoluta, casi, porque igual hay ciertos lugares de resistencia, está el Malpensante, está Bacánica, es decir, hay algunos lugares aún, cada vez más minoritarios, cada vez más abandonados, cada vez más desfinanciados, pero existen y se mantienen y parecen una especie de quimera, pero pues que afortunadamente existe. Yo espero y creo que a todas las personas que integramos el equipo de Gaceta esperamos que no necesariamente tengamos que hablar de una cuarta etapa en 5 años, sino que Gaceta pues se sostenga y sea un proyecto público real, así me toque eventualmente o nos toque a todas ver eventualmente una portada con la economía naranja, pero pues que sobreviva y que exista y que pueda ser una posibilidad o incluso un terreno a conquistar nuevamente, pero que exista. Yo, bueno, creo que esa pregunta de para quién hacemos esto o sí, cuáles son esos lectores o cuál es ese público, desde mi casa, por ejemplo, es una pregunta que siempre nos hacemos cuando empezamos a encarar un proyecto, ¿no? Nos sentamos todas las personas que vamos a ser parte del proyecto o algunas, en fin, pero una de las preguntas que siempre está sobre la mesa es esa, por un lado, porque pensar en quién va a leer esto impacta de entrada en, no sé, en el formato que elegimos para hacer la publicación, incluso, bueno, en el papel, en el tono de la publicación, en fin, como que es una pregunta que en términos editoriales, pues tiene mucho que ver, pero más allá de ese momento en el que estamos pensando este libro o esta publicación para quién va, yo creo que luego, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Alejandra, luego viene un ejercicio que es determinante y que amplía mucho más la posibilidad de para quién inicialmente fue pensada esta publicación, que es el ejercicio de la mediación. Entonces yo creo que es una pregunta como inagotable porque si bien cuando uno se hace esa pregunta puede estar pensando desde el valor simbólico de esa publicación, ¿no? Y es un valor siempre pues en disputa ese valor simbólico que puede tener un libro, una revista, y entonces esto lo queremos hacer para tales personas en tal lugar y la idea es que con esto logremos, ¿no? Entonces uno empieza a ponerle objetivos a una publicación y demás, pero luego viene el valor práctico de la publicación, que es mucho mayor, es mucho más amplio y que no se preconcibe ese valor práctico de las publicaciones y creo que esa mediación logra pues que esas publicaciones se expandan mucho más de lo que inicialmente uno desde el trabajo editorial podía imaginar. Y ahí creo que pues es una pregunta que siempre que puede ir teniendo distintas respuestas precisamente por la posibilidad de bueno, de cómo se leen esas publicaciones, de cómo se median, de cómo se ponen en conversación. Y lo que digo, pues si bien hay un punto de partida y una expectativa de para quién estamos haciendo esto y por qué, luego los alcances pues pueden ser otros y creo que es importante igual que desde el trabajo editorial estemos al tanto de esos alcances porque esa precisamente es como una retroalimentación de para qué está sirviendo esto, cuáles son los usos que se le están dando a estas publicaciones y entonces traer ese feedback para seguir pensando lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo también. Vale. Bueno, no nos queda tanto tiempo. Insisto, son muchas las posibilidades de acercamiento a un tema tan amplio como este. Pienso, por ejemplo, en los recursos que lo público pone para el desarrollo, el fortalecimiento
de las editoriales independientes, por ejemplo, que es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Y hay un circuito de editoriales independientes empujando incluso las mismas librerías independientes que reciben estímulos del Estado, bien sea por concurso, bien sea, pues, en general por concurso o porque hay ya unos circuitos establecidos, las ferias de libros regionales. Siento que hay una gran potencia en este momento que se ha venido construyendo desde hace unos años para acá. Indudablemente el distrito de Bogotá y Dartes han logrado durante estos 20, 21 años mantener la apuesta, sostener la apuesta, cosa que del gobierno central ha sido muy intermitente. Ahí, bueno, Daniel creo que no se cansará de insistir en que Gaceta ha ido y ha venido y que no queremos que se vuelva a ir, pero es claramente una posibilidad. Dice uno muy fácilmente, debido a la gran politización en la que se encuentra el gobierno nacional, digamos, no tanto el gobierno local en esa instancia del IDARTES, como que está más protegido frente al vaivén político, aunque indudablemente cada cambio de gobierno hay reajustes, que es algo que me parece importante también tener en cuenta en una futura conversación, y es el tema político, ¿no? Finalmente, cómo incide, que estaba también implícito en la segunda pregunta, ¿cuál es el estado del Estado? O sea, ¿qué pasa con iniciativas como Gaceta o Mi Casa si el siguiente gobierno vira y se polariza totalmente? ¿Qué pasaría, no? Yo, por ejemplo, digo, no puede ser que así venga un gobierno de extrema derecha, por ponerlo en esos términos, vaya a acabar con esto. La lógica sería que lo aprovechen, así sea para volcar sus ideas o para, yo qué sé, pero siempre son preguntas que en un país como Colombia toca esperar al último minuto para ver cómo es que se resuelven, porque no está nada escrito. Lo que me lleva a otra arista posible, y es una editorial de Estado. Está el Fondo de Cultura Económica de México, por ejemplo, que lleva tantos años y que es una iniciativa estatal fortalecida, muy rica en términos de producción, de alcance. Estamos a punto de, tal vez, de recibir unas colecciones que se harán públicas en Colombia gracias a que vienen trabajadas de allá. No lo sé, no sé qué vaya a pasar. Uno se entera tantas cosas editando de tantas cosas editando desde el Estado. Los lectores, por supuesto, el mercado, finalmente. Los libros han sido objetos que necesariamente circulan en un mercado, lo cual me lleva a otro asunto, y es que cuando nacen todas estas ideas de bibliotecas de autores colombianos o de bibliotecas, no biblioteca como el lugar al cual se va a leer libros, sino la colección de libros, se vendían, ¿no? Cobo Borda, los libros de Cobo Borda se vendían, la Gaceta se vendía inicialmente, había suscripciones. Hoy eso es inconcebible desde el Estado debido a unas dinámicas burocráticas administrativas internas que impiden que la Gaceta se venda, por ejemplo, o que uno pague una suscripción para recibirla. Ahí hay una arista de análisis y de abordaje sobre este tema que me parece muy interesante. ¿En qué momento cambia esa lógica? Porque, insisto, el Fondo de Cultura Económica vende sus publicaciones, pero está financiado por el Estado, no me pregunten en qué porcentaje. Pero bueno, son todas lugares posibles para abordar. La mediación, por supuesto, que María Lucía tocaba y que fue como un tema importante en nuestra conversación anterior, y que yo creo que sigue pendiente en el país y que habría mucho que aprender de Biblored, de IDARTES y de una iniciativa como Libro al Viento. El retorno, de lo que hablaba Alejandra, o sea, cuando vas a un evento y las personas te dicen, sí, yo tengo este libro así, así me lo leí y le juro que yo lo compartí, es ese retorno. ¿Cuánto tiempo necesitas para construir la posibilidad de ese retorno? 21 años, por supuesto que ese retorno se puede dar todos los días en lugares informales, pero a nivel de sistematización de esa experiencia, de obtener datos, de saber dónde pones el foco, en fin. Quisiera dejar la última pregunta y volverlo un poco más personal o aterrizarlo un poquito más en lo personal, y es ¿cómo ha sido su experiencia editando desde el Estado? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo se han sentido? Y
Y creo que con eso podríamos terminar. Bueno, para mí pues ha sido bello editar desde el Estado. Por un lado, pues lo que decíamos, lo que hemos dicho en esta conversación, ¿no? Todas las discusiones que se ponen sobre la mesa al momento de decidir ir adelante con una publicación, pues no son conversaciones es decir, no son personas que están decidiendo qué publicar o no. Hay unas políticas públicas, hay unas políticas editoriales, hay también una responsabilidad con la ciudadanía de escucharla, de saber, de escucharla, pero de escuchar lo que se está haciendo desde muchos lugares comunitarios, locales y trabajar con eso. Entonces creo que pues ahí ha habido desde mi experiencia como un reconocimiento. Yo inicialmente empecé a editar en lo público con el distrito, y para mí fue muy valioso conocer la ciudad desde el trabajo editorial que yo estaba haciendo. Conocí muchos lugares de la ciudad que tal vez por mi experiencia personal no habría conocido si no hubiera sido por el trabajo que estaba haciendo, llegar a distintos lugares a conocer los procesos en bibliotecas públicas, a conocer los procesos en bibliotecas comunitarias, a entender lo que decía hace un rato, qué es el patrimonio local en Sumapaz, por ejemplo, a conocer procesos de lectura y escritura en los espacios carcelarios, ¿no? En las bibliotecas de las cárceles del distrito. Entonces, eso, desde mi experiencia, ha sido muy valioso porque pues ha sido realmente conocer la ciudad. Ahora, por ejemplo, pues ya que trabajo con el sello editorial Mi Casa, también ha sido ponerme en un lugar que descentraliza mis ideas de editar desde Bogotá. Y entonces me pone a pensar en, bueno, no sé, esta revista que va a estar en el puesto de pescado en Taganga, ¿tiene o no tiene sentido este texto? ¿Tiene o no tiene sentido incluso este papel, la humedad en otro lugar del país que no es el clima en Bogotá, ¿no? Como salirme de mi persona ha sido muy valioso y es algo que de verdad ha sucedido en mi experiencia como editora desde el Estado, precisamente por eso, porque no ha sido hablar conmigo misma y con los mismos, sino que en efecto ha sido hablar con otras personas, con otras experiencias, con otros procesos y hacer de eso publicaciones, pues ha sido muy valioso. Eso, digamos, desde un plano tal vez más afectivo. Luego, pues también ha habido toda una experiencia de pensar retos que tienen que ver con cómo mantener una calidad y un rigor en el trabajo editorial cuando también hay toda una serie de cuestiones con las que hay que cumplir, que tienen que ver con los tiempos, con la ejecución, con toda una serie de procesos más administrativos que son fundamentales en el trabajo estatal, que son tan importantes como hacer bien una publicación. Pues en el mismo sentido hay que tener una buena ejecución porque pues ambas cosas van de la mano para que precisamente haya una sostenibilidad en el tiempo de los proyectos y de los procesos. Si no hay un buen trabajo administrativo, pues puede haber un gran resultado de libros y revistas hermosas y muy valiosas para la gente, pero también hay que dar cuenta de que se está a la altura, digamos, en términos de administrativos. Entonces eso ha sido un reto y eso pues en mi caso me ha traído también muchos aprendizajes de lo que implica editar, que no solo implica estar frente a un texto, no solo implica estar pensando en términos de lo que va a resultar, no solo implica entonces estar pensando también en lo que va a significar esto para la gente y bueno, todo esto que hemos dicho de los lectores y la mediación, sino otros tipos de retos de conocimientos y de habilidades que creo que son fundamentales precisamente para que el valor pueda
verse desde distintos puntos de vista y los proyectos puedan seguir existiendo en el tiempo. Pues voy a intentar ser corto porque nos queda muy poquito tiempo. Yo siento que ha sido una experiencia preciosa para mí. Yo nunca había trabajado en lo público hasta que se me convocó a ser parte de esta cosa loca que es Gaceta. Cuando Juan, el anterior ministro, nos llama para esto, yo recuerdo que nos dijo, vamos a hacer la revista que siempre hemos querido hacer y nunca hemos podido. Juan, habiendo sido director de Arcadia en su momento. Y yo siento que el hecho de que nos haya propuesto tantísima libertad para hacer la revista es también lo que nos ha permitido pues crecer en ella o imaginarla desde donde hemos querido y como mencionaba antes, sin tener que estar preocupados por, no, es que Cine Colombia nos va a quitar la pauta que tenemos en la página al final, o no, es que Pepito, o Sutanito, o tal empresa, o Nutresa, o Confama, o el que sea, pues ya no va a invertir en la revista, entonces ya no vamos a poder hacerla. Y eso le ha dado mucha libertad editorial a la revista, al consejo, a mí en lo personal, que era lo que proponías, como a no sentir que tenemos que tener prevenciones o miedos a la hora de acercarnos, lo cual también nos pone una responsabilidad que está por encima de ello, que es, bueno, entonces, ¿cuáles son las conversaciones que consideramos necesarias proponer a la sociedad? Porque al final esto viene de la sociedad, esto es algo público y está atravesado también por una serie de ansiedades administrativas, como lo decía pues María Lucía, es decir, hay una serie de laberintos y cada revista es como un pequeño milagro tamaño carta, porque es una locura y lo hablaba con un amigo el día que hicimos el lanzamiento de Sexo, del número 7 de la revista. Para poder hacer una cosa como Gaceta hay que avanzar en paralelo con todo. La orden de servicio de lo que hicimos en la noche salió a las 2 de la tarde. O sea, eso en lo público es delirante y afortunadamente el equipo de Gaceta es igual de kamikaze. Y desde allí pues hemos podido hacer estas cosas porque es lo que nos ha permitido poder avanzar en paralelo e imaginar esto que es lo que hemos querido proponer como conversación pública. Yo lo vivo como un hermoso privilegio, con mucha ansiedad a ratos, pero como un hermoso privilegio y es algo muy bonito lo que se está construyendo, así que ya, con eso creo que... Pues a ver, yo creo que estos libros, estas publicaciones están hechas de un montón de gente que tiene unos oficios muy valiosos sin los cuales no se podrían hacer. Y esos oficios atraviesan el cuerpo. Entonces yo lo primero que diría es que esta es una experiencia que a uno le atraviesa el cuerpo. Esas ansiedades son insomnios, le duele a uno la espalda, el hombro, la frente, lo que sea. Por eso mismo, porque el Pantone no da, porque salió al revés, porque lo encuadernaron mal, porque la hoja 5 quedó donde tenía que quedar la 7, en fin. Todas esas cosas pasan porque esto está hecho además por personas. Y quienes están acá, que hacen libros, que distribuyen libros, que trabajan con libros, saben que es así. Entonces, lo primero que yo diría es eso, que a uno le atraviesa el cuerpo, es un proyecto como este. Para mí particularmente, y para no repetir lo que han dicho, a mí me enorgullece mucho ser parte de un proyecto colectivo que se nutre del trabajo de tantas personas alrededor, de tantos oficios, y de gente que admiro tanto, y además de un proyecto que ha tenido el lujo de tener a grandes editores como Margarita Valencia, Julio Paredes, Antonio García Ángel, que ha tenido, que en su cabeza tuvo a Laura Restrepo, que ha tenido grandes autores, ¿no? O sea, como a mí eso me emociona mucho. Y eso es algo de lo público que me parece envidiable. Y es que uno se acuerde de que hace parte de empresas que no tienen el nombre propio de uno, sino que tienen la vocación del servicio público y en esa medida estamos trabajando con una cantidad de gente que nos trajo hasta acá y que seguramente le estamos dando paso a una cantidad de gente que llevará el proyecto a otro lugar. Entonces, a mí esa posibilidad también de hacer parte de un todo y de un colectivo es lo que más me gusta. Bueno, muchas gracias. Habrá que hacer otra sesión para seguir deshojando la margarita de la edición pública.
Gracias a todas por estar acá y por escucharnos y hasta la próxima.